hermosa es. Solo quiero estar a solas con ella, abrazarla, besarla y decir, basta ya, idiota, es la hermana de tu mujer. Hay que hacerlo con mucha sutileza, con mucha diplomacia. Una película de Woody Allen ganadora de 3 Oscars. ¿Es posible que tú mismo seas el culpable? ¿Cómo el culpable? ¿Por qué razón? Yo que sé, un exceso de masturbación. Hannah y sus hermanas. A continuación, qué grande es el cine. Buenas noches y gracias por estar otra vez más con nosotros en Qué grande es el cine, en la 2 de Televisión Española. Hoy vamos a ver una película maravillosa, Hannah y sus hermanas, de Woody Allen. Una película que yo diría, es mucho decir, pero yo diría que está entre mis favoritas, dentro de las favoritas de las películas de Woody Allen. Hay un tríptico de oro para mí que serían Annie Hall, Manhattan y Hannah y sus hermanas, pero creo que Hannah y sus hermanas se ha ido imponiendo en el tiempo porque es una película que marca una ruptura de Woody Allen con sus propias películas anteriores. En teoría sigue siendo una película rica, compleja, fue muy bien en la taquilla, esta obra extraordinariamente escrita y filmada. Se habla, como casi todas las películas de Woody Allen anteriores y en las que luego vendrán a continuación, del sexo, de la angustia, de la familia, del tema de los judíos. Volvemos a ver a un Woody Allen cinéfilo y melómano y retrata esa ciudad que él adora por encima de todo, que es Manhattan, los apartamentos, las librerías, las calles, los parques, los clubs, las consultas de los psiquiatras. Hay una incidencia muy grande en esta película sobre el mundo de la comida. Está muy presente la comida, está presente también ese universo bermaniano, mucho más que en interiores. Quizá esta es una película que nace en interiores, pero ya muy ajustado el punto de mira. Es una mezcla ya de Bergman y de Chekhov, perfectamente hecha la película. Yo creo que Woody Allen viene haciendo desde hace años la comedia humana. A lo largo de los últimos 30 años del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, es una crónica de costumbres, es una crónica de lo que ha ocurrido y lo que ha acontecido. Es no sé, yo creo que nos falta a lo mejor perspectiva para darnos cuenta de que Woody Allen es el gran cronista del siglo XX, como lo pudo haber sido Balzac. En cualquier caso, Hannah y sus hermanas es una película que marca también algo que él nunca había hecho en anteriores películas. Ya pasa a no ser el protagonista, pasa a coger un personaje, un buen personaje, pero es un buen personaje, y se centra realmente en las 3 hermanas. En las 3 hermanas que van a ser Hannah y sus otras 2 hermanas, Holly y Lee, las realmente que van a dar sentido a esta película que nace con vocación de perpetuidad. A mí me parece que Hannah y sus hermanas, y hay tantos temas de los que se pueden hablar, que es una de las obras más ricas de su tiempo, pero que asombrosamente, y no porque no lo merezca, pero asombrosamente la vemos en este final ya de siglo, y es algo estremecedor. Es una película donde con un bisturí fantástico analiza no ya la ciudad de sus sueños o la época que le ha tocado vivir, sino algo muy, muy maravilloso como es el alma humana. Hay frases que yo creo que pertenecerán ya como un icono a este final de nuestra cultura, cuando dice que el corazón es mucho más resistente de lo que pensamos, y sobre todo esa salvación por medio de la música y por medio del cine no había ocurrido antes. Pero bueno, para hablar de Hannah y sus hermanas estamos aquí esta noche, y creo que 3 personas, además de mí, que compartimos el entusiasmo por Woody Allen y por esta película en particular. Juan Miguel Lamed, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tantas veces hemos hablado tú y yo de Woody Allen que tengo ganas de oírte ahora decirme algo de Hannah y sus hermanas. Bien, vamos a hablar de Hannah porque presentar a estas alturas a Woody Allen o intentar descubrirlo
sobre todo cuando este programa ha puesto otra película, Historias de Nueva York, creo que era, me parecería muy pretencioso y sobre todo reiterativo después de tus magníficas palabras. Así es que voy a empezar, si me lo permites, con una paradoja que yo creo que sería del agrado del propio Woody Allen. A mí me gustan las películas de Woody Allen y me gustan mucho por la misma razón que a otras personas, algunas de ellas muy amigas mías, las detestan, porque siempre son la misma película. Don Gregorio Marañón decía que cuando una pareja se separa y aparece una nueva mujer en la vida de un hombre, los allegados de este se sorprenden muchísimo porque la nueva mujer se parece mucho a la anterior. Y Marañón, estoy citando de memoria, lo explicaba diciendo que es que el hombre es monógamo por naturaleza y lo que hace son, en términos musicales, variaciones sobre un mismo tema. Pues yo creo también que los artistas, en este caso Woody Allen, lo que hacen son variaciones sobre un mismo tema. Y ese tema es su mundo interior, sus propias obsesiones o lo que de alguna manera hemos llamado el estilo. ¿Qué otra cosa si no hizo Charles Chaplin a lo largo de toda su vida? Con ese personajillo llamado Charlot, al que el intelectual este neurótico judío que inventa Woody Allen tiene tantas similitudes. Cuando oímos una balada, oímos una y otra vez cantar a Frank Sinatra una balada, lo que nos gusta precisamente es que sea la misma, que se parezca tanto. Eso es lo que queremos. Y cuando vemos a John Vine y vemos a Humphrey Bogart o vemos a Lauren Bacall o a Bette Davis, lo que queremos es ver esa interpretación, siempre la misma. Y cuando leemos una novela de Dashiell Hammett o una novela de Scott Fitzgerald o una novela de Hemingway, lo que queremos es que sea otra vez Cosecha Roja, que sea otra vez del Gran Gatsby, que sea otra vez Adiós a las armas. Porque yo creo que lo que le pedimos al artista, insisto, y Woody Allen lo es, sea el artista El Greco, sea el artista Mozart o sea el artista Ibsen, es la fidelidad a sí mismo. Todo lo que estoy diciendo en el fondo no es más que una buta, tú lo sabes, porque en realidad el artista va variando, va moviéndose, se mueve centímetro a centímetro. Yo lo que creo es que lo que hace el artista es girar sobre sí mismo y finalmente hace una panorámica de 360 grados sobre la vida que está a su alrededor. A mí me gustaría terminar estas palabras haciendo algo que hacían antes, por lo menos en nuestros tiempos, los críticos, que es contar la película. No te asustes, pues no lo voy a hacer. Pero sí me gustaría insistir en una cosa. Como sabéis, la película está dividida en 15 sketches o 15 capítulos que tienen una duración aproximada de 5 minutos, 6 minutos cada uno. El primero de ellos, que se llama Dios mío, qué hermosa es, dura exactamente 5 minutos 45 segundos. Y a mí me gustaría decir lo que cuenta Woody Allen, lo que es capaz de contar Woody Allen en 5 minutos 45 segundos, que parece mucho tiempo, pero probablemente, o poco tiempo, pero probablemente es bastante menos del que ya llevo yo hablando en el programa. Pues Woody Allen dice que estamos en el Día de Acción de Gracias, que la historia la van a interpretar 3 hermanas, que la hermana que parece mayor, que es Hannah, es actriz, que ha interpretado recientemente Casa de Muñecas, que ha tenido un gran éxito, pero que a ella lo que le gusta realmente es el hogar y le gustaría dejarlo todo, que ha estado casada con un tipo neurótico, neurasténico, hipocondriaco. La segunda hermana, que es Lee, está casada a su vez con un tipo muy extraño, muy raro, parece que extranjero, que no le gustan este tipo de celebraciones. La tercera hermana, que es la que parece que está más descentrada, que es Holly, que ha sido cocainómana y va a poner un negocio de comidas a domicilio, un catering con una amiga, a la cual también se presenta. También se presenta y se da información, como diríamos en términos didácticos en la escuela, se da información sobre los padres de las 3 hermanas, que son 2 viejos cómicos retirados y que tienen una vida como un matrimonio de muchos años, llena de frustración, de rencor. La mujer es medio alcohólica y el marido es muy celoso.
Y lo más importante, que es lo que se dice al principio, Dios mío, qué hermosa es, el marido de Hannah está enamorado de Lee. Bien, pues yo he tardado más en contarlo. A mí me parece que contar en 5 minutos 40, y se me habrán olvidado muchísimas cosas, en 5 minutos 45 segundos todo lo que yo acabo de decir es un alarde. No sé lo que pensáis vosotros. Sí, claro, yo estoy absolutamente de acuerdo. Podríamos decir que una, la hermana es la artista, la otra es la inquieta y la otra es la guapa, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo y además, por eso te lo decía que es verdad, es que si hacemos la prueba de poner una película de Woody Allen detrás de otra es la misma, lo único que cambiarían los actores. Si no hubiera cambiado, tú empiezas a coger trozos, pero hasta la última, hasta Celebrity, sería lo mismo, van cambiando segmentos continuamente, es un poco lo de la comedia humana que te decía yo y claro que estoy de acuerdo contigo. Señor Sarrión, don Antonio, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, hablamos con ustedes y con los telespectadores. Ya hablaremos que no es siempre la misma, ¿eh? Hay excepciones. No es que sea la misma. Ya hablaremos pero lo que hay no siempre es la misma. Es una visión que tú... Hay excepciones que son muy excepcionales. Es decir, que está haciendo cine experimental saliendo de del conocido esquema. Bueno, aquí es una película experimental desde el momento que yo creo que dura media hora más que cualquier otra de sus películas. Sí. Siempre se hacía de hora y 20, hora y cuarto. Y esta se va a hora 45. Lo que pasa es que la que más nos gustan es la que repite el esquema del Neura, de sus relaciones y de las otras relaciones y de otras parejas, es decir, la cotidianidad neoyorquina que la hace como nadie. Bueno, yo tampoco voy a descubrir ante los espectadores ni ante vosotros a Woody Allen, pero sí hablar de mi descubrimiento, que eso sí puede tener algún tipo de interés, porque yo descubrí a Woody Allen, y eso yo no creo que sea muy habitual, no como hombre de cine, ni por supuesto como hombre de televisión o de cabaret, porque yo no estaba, ni había estado nunca en aquellos años en Nueva York, pero sí en la revista Playboy, muy tempranamente. En el año 59 o 60 estoy viendo todavía a unas de las conejitas de Playboy más o menos manteando a un Woody Allen enclenque con gafas y todas esas cosas. Esta es la primera imagen que yo tengo de Woody Allen que me sorprendió. No sé por qué, quizá un tipo tan poco atractivo en brazos de aquellas preciosidades. Luego después, naturalmente, fue mi encuentro con él en Sueños de Seductor. Tuve una época, como todos, en que las películas, las bananas y los urchencos y los dormilones no llegaban a nada, sino a su propio aprendizaje, que tenía que hacerlo evidentemente, y desde Annie Hall yo me convertí ya en un devoto absoluto. Yo iría en peregrinación a cualquier tipo de Meca en que se oficiara un culto a Woody Allen. Yo voy el primer día que me pasa una película o que la pillo por ahí por el mundo a ver a Woody Allen, y soy de una fidelidad totalmente excesiva, quizá. Voy a entrar, sí, muy rápidamente en lo que significa Allen respecto a la comicidad, que naturalmente se inscribe en ella y, por supuesto, en más formas de la dramaturgia, pero la comicidad, él es uno de los grandes cómicos y tampoco descubra a nadie que es de la altura, y creo que estamos todos de acuerdo, de Chaplin, de Keaton, de los hermanos Marx o de Jerry Lewis. Lo que ocurre es que respecto a todos los anteriores, es decir, nos resulta muchísimo más próximo, es decir, es un amigo nuestro. Yo creo que Chaplin nunca fue amigo nuestro por muchas razones y no nos vamos a meter con Chaplin. Él era un gran mimo, un genial mimo. Keaton era realmente un cómico casi cubista, de puro abstracto y también totalmente genial. Los hermanos Marx eran unos dinamiteros dadaístas de un talento infinito y Jerry Lewis era un surrealista puro, en sus mejores momentos. En cambio, es decir, de manera que todos esos cómicos tienen la genialidad en ellos es absoluta y total, en los mejores momentos de ellos, en las mejores películas. Pero tienen algo que no es próximo, es decir, nos divierte, pero no es próximo a nosotros. No podemos decir, pues esto me ocurrió a mí. Pues es cierto que esa relación con aquella chica, pero es cierto que yo tuve esa neura con el médico cuando creía que me iba a morir y todas esas cosas. De manera que esa proximidad de Allen lo separa, poniéndolo naturalmente al mismo nivel que ellos. Pero hay otra cosa, y por supuesto los ingredientes dramáticos maravillosamente dosificados, lo que hablabais vosotros hace un momento, uno de vosotros, es decir, hasta que conjuga su admiración por Bergman, vamos a llamarle así, siempre se habla de Bergman, pero también se habla de Fellini o de Orson Welles, que debe ser el único cineasta americano que admira,
hasta que llegó a esa síntesis, pues hizo Los interiores y una serie de películas muy bergmanianas, pero yo creo que a partir precisamente de Hannah, quizá, y con la ayuda de Chekhov, que tú has dicho perfectamente bien, es decir, llega al equilibrio absoluto. Es decir, está haciendo Bergman y está haciendo Allen, y está haciendo análisis de sociedad y frustración y amargura, esa amargura dulce o esa amargura melancólica y nunca agresiva, pero tampoco conformista que está en Chekhov, ya. Pero y está haciendo también un humor realmente universal, y por lo menos universal en el área occidental, y irrepetible por ahora. ¿Gracias a qué? Pues a la independencia y la libertad con que se ha movido Allen, y a su despego. Acordaos, o que se acuerden los espectadores, de que se negó, hubo un Oscar a Annie Hall, me parece, y se negó a recogerlo. Se reconoce a recogerlo. Y sus relaciones con la Costa, pues nunca fueron muy así. Quiero recordar a los espectadores alenianos, para llamarlos así, alguna de las secuencias que ahora mismo no recuerdo, que es cuando atraviesa Florida, es decir, California, y le dicen, fíjate qué bien está todo aquí, qué limpio. Dice, sí, claro, está todo muy limpio porque la basura la mandan por televisión. Dice, en una de esas salidas que estallamos todos en una carcajada. Y sospecho que también pensaba lo mismo respecto no solamente a la televisión, sino al cine norteamericano, con las excepciones que son de rigor. Ana es de la época de mayor cuajo y mayor equilibrio de Allen. Quizá no es la mejor, y a mí me gusta muchísimo otra época que inician quizá Delitos y Faltas y Maridos y Mujeres, en que se mueve incluso con rupturas de estructura narrativa absoluta, con la cámara a mano, cambiando apenas de plano, moviendo vertiginosamente la cámara de un personaje a otro, y realmente rompiendo los juegos de la gramática conocidos. Pero este juego de parejas, unido a este análisis de sentimiento, es realmente único, como habéis dicho, es una síntesis absolutamente genial, con un virtuosismo que yo diría de billarista de primera magnitud. Muy bien, muchas gracias. Y es verdad que hay un punto de inflexión en su carrera, yo creo. Miguel María, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Aunque hay muchas películas. Tú también eres de Woody, ¿verdad? No, yo soy muy partidario de Hannah y sus hermanas, que me parece su mejor película, pero no soy nada un alenófilo extremo. No. Pero te ha gustado también Celebrity, ¿no? Me gusta Celebrity y tampoco es de las que más. Me gustan mucho varias, la mayoría me gustan. Hay varias que detesto también, pero no soy un partidario acérrimo. O sea, contrariamente a vosotros, soy discrepante. No me hace mucha gracia en sí mismo la figura de Woody Allen. No me parece fundamentalmente un autor cómico, por lo menos la parte de él que a mí me interesa más es la de autor dramático y no cómico precisamente. Cuando están muy centradas en sí mismo, y esos son los motivos por los que esta me gusta mucho más que casi todas las anteriores, con la excepción de Manhattan y de Annie Hall, me irrita incluso profundamente, porque tiene muchas de las cosas más previsibles y más tópicas en un americano oculto, y tiene a veces un tipo de bromas, en el fondo despectivas hacia los demás, que no me hacen mucha gracia. Sin embargo, creo que es un director que ha ido aprendiendo con el tiempo. Evidentemente hay un momento, digamos, de equilibrio a partir de Annie Hall, en la que ya domina el medio expresivo, que antes las películas suyas me parecen a menudo buenos guiones mal realizados o endeblemente realizados. Tiene efectivamente un virtuosismo que es magnífico, que una muestra clarísima es Annie Hall y lo que ha comentado antes Juan Miguel sobre la escena inicial, pues es uno de los prodigios que hace, pero es un prodigio que no es solo aplicable a eso, sino que es a toda la manera de narrar, que es sumamente original. Me hace mucha menos gracia como director cuando hace alardes de virtuosismo, cosa en la que incurre de vez en cuando. Me hace también menos gracia cuando se pone demasiado devoto de Fellini o de Bergman y los imita excesivamente. No me hace tampoco ninguna gracia cuando imita muy mal, para mi gusto, los movimientos de cámara de Cassavetes en algunas de las películas de la etapa final. Y sin embargo, pues cuando no se centra únicamente en sí mismo, cuando se mira menos el ombligo y se abre más hacia el entorno, es decir, casi cuando él no es protagonista de las películas, sino es uno más de un grupo de protagonistas o es un secundario,
Desconfío un poco cuando desaparece él mismo de la escena, porque tiende excesivamente a atribuirle sus características personales a otros de los personajes. Gustándome Celebrity, hubiera preferido que en lugar de Bragan hubiera salido él mismo, ¿no? O sea, lo he hecho en falta. Pero en el caso de esta película, yo creo que como para mí depende mucho quién sean los restantes actores que utiliza, en esta me parece que es un prodigio los actores que ha elegido, la cantidad de personajes que mete en juego y lo a fondo que analiza esas relaciones que en otras ocasiones me parece que las tratan más superficialmente y que aquí me parece que están tratadas con una ligereza, en el mejor sentido de la palabra ligereza, y al mismo tiempo con una penetración realmente increíble. Y es una película que, cosa rara en sus películas, que a menudo me parecen divertidas, pero más raramente me emocionan, en este caso además me emociona mucho. Esa es una virtud que normalmente no la tiene siempre. Para mi gusto se queda a veces en una visión pues un poco irónica de la situación. Aquí me parece que hay ciertos elementos de autoironía, por supuesto, que lo suele haber siempre, pero al mismo tiempo hay, digamos que una especie de mirada muy conmovida hacia varios de los personajes, en general hacia todos, y más generosa de lo habitual, incluso al personaje de Mia Farrow, que aunque en aquella época estaba casado con ella o vivía con ella o lo que fuera, la verdad es que nunca sale demasiado bien parada a mi entender. Y en este caso pues tiene quizá la protagonista más maravillosa que ha tenido nunca en toda su carrera, que me gusta mucho más que Diane Keaton, me gusta mucho más que Mia Farrow, que es Barbara Hershey, de la que todavía no hemos hablado, pero de la que sin duda hablaremos. Muy bien, muchas gracias. Pues yo creo que vamos a ver una película realmente excepcional. Vamos a tener un coloquio donde vamos a hablar de muchísimas cosas, porque Woody Allen tiene esa especie de fuerza camaleónica, ya hizo esa película suya estupenda, Zelig, donde puede moverse perfectamente desde Neil Simon a Chekhov y puede realmente dejar su huella, y sobre todo porque en esta película, como en algunas otras, hay una declaración de cinefilia extraordinaria, que a mí me recuerda un poco a Preston Sturges en Los viajes de Sullivan, cuando él en un momento determinado aquí se mete en el cine y ve una película de los hermanos Marx, y evidentemente esa especie de apuesta también por la fuerza del cine como otra vida de repuesto, yo creo que muy pocas veces había contado. En cualquier caso vamos a ver a Hannah y sus hermanas, a las tres hermanas, están las tres maravillosas, solo me parece que una de ellas fue la que gana el Oscar, Diane Wiest, que la hubiera merecido también Mia Farrow y lo hubiera merecido también Barbara Hershey. La película estuvo nominada como una de las mejores, estaba también el guión, y yo creo que aquel año que me parece que ganó Platoon es absolutamente injusto, porque Hannah y sus hermanas es una de las obras maestras de Woody Allen, lo cual quiere decir una de las obras maestras de uno de los grandes autores de nuestro tiempo. Con todos ustedes, Hannah y sus hermanas. Bueno, menuda banda sonora, ¿no?, que acompaña a los títulos de crédito. Además es un Woody Allen clásico, títulos blancos sobre fondo negro y una melodía. Eso es, a mí es que me encantan ese tipo de títulos de crédito. También por otra parte son los de Berman, fondo negro, letras blancas. La película es del año 1986. En España me parece que se estrena hacia final del 87 o más o menos, o finales del 86 o en el 87 creo que se estrena. Como decía, y es curiosamente, la película había sido nominada como una de las mejores del año, pero gana Platoon de Oliver Stone. El mejor actor fue Paul Newman por El color del dinero, que retoma después su personaje de Eddie el Rápido, ya saben ustedes, del Buscavidas. Y como mejor actriz, Marlee Matlin por Hijos de un Dios menor, Diane Wiest por la película Hannah y sus hermanas, aunque, bueno, ahí podían haberlo ganado varios más. Es un año que la taquilla americana arrasa, el 86, con la película Top Gun y Cocodrilo Dundee. Los críticos de Nueva York coinciden en elegir a Hannah y sus hermanas como la mejor película del año y mejor director a Woody Allen. El Festival de Cannes elige para su Palma de Oro La Misión, de Ronald Joffé, una película que había producido David Putnam. A los 67 años fallece en Madrid su alcalde, el profesor Tierno Galván, y también en Ciudad de México fallece Juan Rulfo, el autor de Pedro Páramo y El Llano en Llamas, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. En Estocolmo asesinan al primer ministro Olof Palme a la salida de un cine. Torrente Ballester recibe el premio Cervantes de Literatura, y digamos que fallece en París Jean Genet, el autor de obras como Las criadas y El balcón.
se estrena la película de Carlos Saura, El amor brujo, con Antonio Gádez. Estamos en el año 86, no hace tanto tiempo. Ya era una estrella Woody Allen, como sabemos todos, ¿verdad? Ya una película suya era un acontecimiento. Como decías tú y como decía Miguel, es verdad que hay un cambio que se produce, que es cuando él hace Annie Hall, más allá de los 5 Oscars. Es que es una película como perfectamente, no ya rodada, sino manejada por él. Él sabe cómo contar y sacar lo máximo de su propio guión, ¿no? Quizá le ha servido mucho rodar con Herbert Ross, la película aquella que todo el mundo se la pone como si fuera suya, que es Sueño de seductor, porque hasta entonces las películas eran como desmañadas. Bananas, La noche de Boris Grudchenko, como si no pegaran bien un plano con otro. A partir de Annie Hall, cada película suya es un acontecimiento. Esperamos el estreno de Manhattan y evidentemente no nos va defraudando. Y Hannah y sus hermanas yo creo que tiene una crítica estupenda en todo el mundo, fue muy bien de taquilla. Bueno, y es una película que hoy día se podría decir que es casi un clásico dentro de Woody Allen, con ese arranque portentoso que nos ha desmenuzado Juan Miguel, y que es casi, se levanta el telón y estamos ante Chekhov, ¿no? Hay una celebración, muy del gusto también de Bergman, es la familia, es gente del teatro, gente del mundo del espectáculo, tiene algo que ver con Fanny Alexander de alguna manera, y entonces empezamos a ver que la cámara se desliza muy suavemente, nos olvidamos de la cámara y vemos a 3 hermanas, y yo ya os adelanto que uno de los momentos favoritos para mí de la película, que creo que es maravilloso, son las 3 hermanas. Es un momento fantástico, están definidas las 3 con lo que están haciendo y cómo se comportan, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí yo creo que la película es una película imparable a todos los niveles. Nunca se había detenido tanto en ver la arquitectura de la ciudad. Había sacado el Metropolitan en un palco. Hay realmente una alegría de filmar en su propia ciudad, y incluso él lo dice, estoy en esta ciudad, cuando él sale como preocupado, no pasa nada. Él dice, todo va a ir estupendamente, pero estoy en la ciudad, con la gente que conozco, con la gente que quiero. Es una película muy impresionista, es una película como especial dentro de su propio cine. Yo es que creo que el cambio que estáis haciendo alusión, que se produce en Woody Allen, es que Woody Allen, que empezó siendo un gasman y que después continúa siendo autor de sketch de televisión, lo que ha sido siempre es un magnífico guionista. Es cuando empieza a dominar la dirección, es cuando se da el ensamblaje, y se convierte inmediatamente en un autor. A mí en esta película me llama mucho la atención algo que efectivamente es casi clásico, que es que la película no está contada en tercera persona, no la cuenta Woody Allen. La película está contada por cada uno de los personajes y los puntos de vista son completamente distintos. Yo creo que eso es uno de los grandes aciertos de la película. No solamente en esos 5 minutos 45 segundos presenta a todos los personajes, sino que inmediatamente en el capítulo siguiente presenta al que faltaba, que es Frederick, el personaje bermaniano. Berman puro, más bolsillo. Que no, siempre he querido, me ha parecido una cosa sobre ese personaje. ¿No os ha parecido a vosotros que el más Bonsido, que de alguna manera parece que es un homenaje a Berman, también ya hay como la madurez de la ironía hacia el cine de Berman, que es como si el pastel tuviera dentro una guindilla como los pasteles indios, porque todas las escenas en las que aparece Frederick está hablando como en una película de Berman, pero hay un sentido del humor en lo que está haciendo. Y a mí tengo la sensación que ha madurado tanto ya que yo creo que ahí está liberado del peso, digamos, bermaniano. Exactamente. De interiores. Exactamente. De todas maneras, ese diseño del personaje de Max von Sydow es muy sutil, porque seguro que Allen no se atreve, por sus propias emociones y su propia admiración, demasiado con Berman. Lo que sí pudiera ser la guindilla esa que tiene dentro el pastel es una acentuación del carácter huraño, excesivamente huraño y asocial del Frederick. Entonces, por ahí sí, de una manera muy sutil, voy a decir, bueno, pues es que claro, el señor Berman siempre está echándonos la bronca o metiéndonos en berenjenales teológicos, que el primero que se mete es el propio Allen, porque recordar en clave humorística, que me parece de las escenas más hermosas de la película, cuando intenta hacerse católico o del Hare Krishna.
que son maravillosas. Y no De solamente todas esta maneras, película. observad que hay una cosa muy curiosa, a mí me llama la atención, como el único personaje que de alguna manera te deja apartado, que no entra en el núcleo de la familia, es un extranjero. Es Frederick. Es decir, él está haciendo una exaltación del Día de Acción de Gracia y hay un personaje que intelectualmente es muy serio, que está muy bien amueblado, pero que no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, está poniendo el dedo también ahí, en cuanto al cine de Bergman. No, es extranjero y además él mismo se niega a ir, o sea, que decir que está automarginado. Se ha no automarginado. Es que Pero yo creo que de todas maneras no es tampoco ni una parodia del personaje bermaniano, ni es sin más una copia del personaje bermaniano. Hay una clara alusión a Bergman ahí, hay el referente típico de coger a un actor tan típicamente de Bergman, ¿no? Pero que fuera eso, yo creo que si lo hubiera hecho un actor americano, el personaje hubiera sido prácticamente lo mismo y quizá no hubiéramos pensado entonces en Bergman. Yo creo que eso está añadido por el personaje que lleva a Bergman a cuestas. Por eso ¿no? yo decía que sería sutilísimo en el caso de existir algún tipo de broma. Sería muy leve. Bergman está presente, yo creo, en la primera secuencia. Sí, bueno, esa comida, sin necesidad de que salga. Esa es la Frederick, influencia ¿no? de Fanny Alexander. Claro, lo que pasa es que hay un personaje muy puro, que se supone que es el Frederick, en contraposición con el personaje de Mickey, que es el mundo de la publicidad, de la No, pero es de televisión. una pureza, pero es como de una pureza tópica. Sí, sí, claro. Porque le oyes. Es que yo creo que la película tiene, a mi juicio, una virtud, que es que la comicidad, de la que tú has hablado antes, y de la que podemos hablar muchísimo, la comicidad en esta historia tiene como un carácter lubrificante, porque la historia es durísima, porque lo que cuenta es terrible. Y entonces se agradecen las entradas al humor, se agradece el humor incluso con el intelectual, porque la historia de Lee con Frederick es una terrible historia. Sí. Y la historia del cuñado, del marido de Hannah que se enamora de ella, es una terrible historia. Y si no fuera porque Woody Allen nos lo hace agradable, la vida con esas otras cosas que te va a la cabeza, esa película que a mí también me emociona, que no se hubiera podido soportar. Hombre, si la hubieras contado en términos estrictamente dramáticos, en serio, digamos, bergmanianos, hubiera sido realmente una pesadilla. Bueno, pero felizmente la influencia de Chekhov es ahí fundamental. Es decir, porque Chekhov, no siendo un conformista, sin embargo, es un hombre agridulce. Y lo que decíais anteriormente, tú, es decir, es muy cierto. También hay que pensar que el Woody Allen, que hace ya esta película en el 86, y no digamos con las crisis personales en delitos y faltas y en mujeres y maridos y tal, es un hombre que va envejeciendo y que es un hombre ácido y amargo. Eso es evidente. Eso es evidente. Y lo que ocurre es que también tiene una mirada totalmente piadosa, también lubrifica eso con su sentido de humor tan especial y tan explosivo, porque yo no puedo evitar ante las salidas, ante los diálogos y ante las terminaciones de una que normalmente termina con una explosión de gracia, una secuencia, pues yo no puedo evitar soltar la carcajada, pero ¿Es posible que tú mismo seas el es culpable? cierto, es un humor muy intelectual. Yo qué sé, un Por eso exceso no de se parece. masturbación. Al que más se podía parecer, ¿a quién es? Que no, ya sabemos que no escribía sus propios diálogos. Pues al humor de Groucho Marx. Pero Groucho Marx es demasiado elegante, demasiado abstracto, demasiado dadaísta. Este es mucho más tranquilo y mucho más realista. Y mucho más Tiene cercano. una vena que es algo Neil Simon, que también, Exacto. también hace ese tipo de piezas agridulces, Sí, exacto. donde pone Exacto. continuamente en tela de juicio toda la sociedad de su tiempo, pero claro, evidentemente, aquí también toca un tema que es un tema legendario en el cine, es las cuñadas, el tema de la cuñada. La cuñada en cine siempre da mucho juego. Da mucho ¿no? juego. Y entonces aquí lo que pasa es que las tres hermanas están muy bien, muy Las tres bien hermanas, dibujadas. a mí, vuelvo a insistir en ello, me parece extraordinario que consiga presentarlas en tan escaso tiempo, diciendo tantas cosas de una de tal manera que tú ya sabes de qué va esta película. Una película que empieza diciendo, Dios mío, qué hermosa es. Es lo primero que se oye, con ese primer se ve plano. primero que oír. Claro, con ese primer plano de la persona a la que se están refiriendo, tú sabes de qué va ya la historia, ya no necesita más. Entonces, a mí me parece que el hecho de que lo cuente desde distintos puntos de vista, el hecho de que se pierda la tercera persona, es lo que le quita aridez. Entonces, a mí la comicidad de Woody Allen, más que risa, porque sí, evidentemente me río, más que risa me produce una enorme admiración.
porque la inteligencia, el talento, Claro. yo no puedo resistirlo. No es posible que tenga tanto talento un individuo. Hay chistes maravillosos cuando le presentan en esa escena tópica en el pasillo del realizador neurótico que viene por el pasillo y le han prohibido la secuencia o el sketch porque era de abuso de menores y no sé qué, porque se citan nombres. Dice, no se citan nombres, se dice el Papa. Eso es absolutamente admirable. Te quedas sorprendido ante un talento Ese chiste tan increíble. Tan rápido. Se nos ha olvidado, a mi juicio, meter en el saco y en favor de el chejovismo de Ana y sus hermanas otra película que yo no sé si os gusta, pero a mí muchísimo, que es de Louis Malle, que se llama Tío Vania en la calle, Vania en la calle 42, preciosa película. que también es una película muy neoyorquina, aparte de sus valores, ese momento que no se sabe cuándo empieza la acción o cuándo termina el ensayo. Él ya ha ido por ahí en balas sobre Y él ha ido Broadway. ya en balas sobre Broadway. Y me imagino que la película de Mal a Allen le debió interesar bastante. Bueno, voy a consumir un turno muy pequeño para echar un poquito de leña al fuego por el menos aleniano de nosotros, por pura confesión, mi querido Miguel Marías. Yo creo que aparte de todos los valores cinematográficos y de originalidad y de independencia y de todas las cosas que sabemos y de pericia que Woody Allen ha llegado a adquirir, también hizo un cambio muy importante, igual que Greta Garbo. Es decir, todas las mujeres en los años 30 tenían la silueta de Greta Garbo, como tuvieron en los 50 la de Marilyn o de Kim Novak. Es decir, el tipo masculino, él ha implantado un tipo masculino que ha arrumbado radicalmente a personajes emblemáticos y heráldicos en cuanto al modelo para las señoras, que podían ser Clark Gable o Errol Flynn. Nos ha traído la esperanza. Es decir, nos ha traído la esperanza. La gente que no somos tan bien parecidos y tan seductores como esos señores, nos ha traído la esperanza. Y eso, bueno, pues es importante. Es decir, a determinadas capas de la población femenina, digamos una clase media con cierto grado de ilustración y de curiosidad, pues empezó a repugnarle, si no a repugnarle, por lo menos a no agradarle tanto, el macho puro que era Clark Gable y Errol Flynn, aunque sabemos que Errol Flynn no era tan macho como parecía. Pero lo que hace Allen es realmente instituir un personaje inclinqui con gafas y inseguro y tal y cual, perfectamente adoptable Muy brillante. porque yo hablo con amigas mías y todas las cosas sin ningún tipo de problema para enamorarse de él, Claro. totalmente como individuo, es decir, como hombre. Sí, lo que pasa es que yo creo que tú te sientas con él y a los 5 minutos es tan brillante, tiene tanto talento que lo que predomina es eso, estás ante un ser excepcional. No, eso quiere decir, no quiero defraudarte, pero los que no somos tampoco Claro, el graciados. problema está y en que los que no tenemos tenemos gracia y no somos tan y no brillantes, tenemos ese tampoco talento. haremos nada. No, Pero a mí me llama mucho la atención en otras historias, en otros autores, no voy a poner ningún ejemplo, no es necesario, la brillantez forma parte como de la historia de tal manera que se nota que en ese momento de brillantez ha subido la historia. La brillantez en Woody Allen es cotidiana, en cualquier momento en un traveling enorme donde van ellos dos discutiendo de por qué él es infértil y todo ese tipo de historietas, en medio de la conversación dice, no será un exceso de masturbación, dice, no te metas con mis aficiones. Y bueno, es de una brillantez en medio de la conversación, no para cámara para que diga el chiste, no hace nada, sino es con toda naturalidad. Hay una cosa que hace muy bien y me gustaría hablar de ese tema de Woody Allen como director. Yo creo que hay una cosa que hace muy bien. François Truffaut, creo recordar, decía que los maestros del flashback, me parece recordar que decían que eran Buñuel y Lubitsch, porque incorporaban el flashback de tal manera que la historia avanzaba cuando estaba el flashback. Entonces yo creo que Woody Allen es un fiel discípulo de eso, porque cada vez que utiliza un flashback, la historia principal da un avance, no vuelve atrás, que sería lo lógico, sino va avanzando. Tienes muchísima razón, y yo ayer estaba viendo Celebrity y pensaba que realmente era uno de los que mejor utilizaban los flashbacks en el cine americano actual, pero sin duda alguna. Y en Ana y sus hermanos es uno de los ejemplos, claro. Pero yo creo que es una parte de una cosa que casi nunca se subraya de él, y yo creo que para mí es quizás su mayor virtud, que es un gigantesco
gigantesco narrador que utiliza unas estructuras que en el fondo son muy innovadoras bajo una apariencia de clasicismo y que cuenta de una manera muy rara, realmente muy rara, una serie de historias que son a menudo muy complejas y con unas interrelaciones personales cambiantes además y múltiples, y eso lo hace además sin que nadie se dé cuenta. Es decir, a mí me parece que es maravilloso y sorprendente que Hannah y sus hermanas tuviera un gran éxito de público en su época y que tuviera tantos premios y gustara tanto la crítica. Me temo mucho que a lo mejor unos años antes o unos años después, no sé ahora qué pasaría, por ejemplo, eso no hubiera ocurrido porque la gente no hubiera sido capaz de seguir esa historia, que está contada de una manera muy sutil y además precisamente con eso que tú decías antes a propósito de los chistes, que es lo que me gusta, digamos, de esta segunda etapa. En lugar de estar subrayados los chistes y puestos como en primer plano o ser independientes como esas películas musicales en que hay una ruptura cuando se ponen a cantar o a bailar, pasan a estar perfectamente integrados dentro de la acción y no hay ruptura entre que ahora vamos a ser graciosos, ahora vamos a ser trascendentales, ahora vamos a ser serios. Y yo creo que eso es lo que le da a esta película, quizá más que a otras, un lado que también puede ser algo bermaniano y algo chejofiano, porque tienen que ver también algo con ellos, pero que quizá en esta está muy claro por la estructura, que es un lado renoiriano, refiriéndome a Jean Renoir. Porque creo que ahí esa visión de que todo el mundo tiene sus razones está dado como muy pocas veces que se ha utilizado la multiplicidad de puntos de vista. O sea, muchas veces se ha utilizado los puntos de vista para contarte lo relativa que es la verdad y cómo cada cual la ve de una manera. En este caso hay como un turno en el que van contando partes de la historia, cada uno en algún sentido tiene la oportunidad de expresarse y de justificar, no con tantas palabras, pero justificar de alguna manera su punto de vista, y en el fondo llega pues ese criterio que se ha dicho de la regla del juego, con lo cual te permite ver que no es excesivamente dura y cruel Lee, ni con el personaje de Frederick, ni con el personaje de Michael Caine, que Michael Caine, al mismo tiempo que se infila a su mujer, ¿cómo iba a evitarlo? Porque realmente es tan enamorable el personaje de su cuñada, y al mismo tiempo tiene una especie de sensación de culpabilidad terrible y lo está pasando muy mal. Es decir, que la ocasión está feliz, gozosa, que da el subtítulo, el rótulo de "Oh Dios, qué hermosa es", y que hay un elemento de que tú comprendes que está enamoradísimo de ella y no te ofrece ningún género de dudas. Al mismo tiempo está complementado porque lo está pasando mal, está recurriendo incluso a tretas absolutamente adolescentes, como ese encuentro planificado, fingido, milimetrado en las calles de Nueva York para encontrarse con ella. Ves el lado infantil que tienen todos los personajes, no solo el de Woody Allen, sino también los demás. Y toda esa especie de tratamiento que hay en el que ya, por ejemplo, el personaje de Woody Allen no resulta caricaturesco, que sigue siendo tan hipocondríaco como casi siempre y como debe ser él, sospecho, pero ya no es la caricatura del hipocondríaco, es un tipo que entiendes bastante bien y que luego además resulta que efectivamente parece que tiene un tumor cerebral, ¿no? Entonces, yo creo que ese elemento como de equilibrio y de afán de justicia que tiene esta película es lo que hace, y no digo que sea la única, pero quizá para mí es la que prefiero fundamentalmente por eso. Y creo que tiene una precisión en cada plano y en la manera de contar y de coger cada encuadre, que en eso es muy distinto que Bergman, que es otro tipo también enormemente preciso, pero que siempre el punto de vista de la narración es el de Bergman. Lo que pasa es que hay una cosa curiosa, y es que las primeras películas de Woody Allen tienen una narrativa tradicional. Son normal, empiezan, tienen un desarrollo y bueno... Y están contadas tradicionalmente. Esto ocurre en Annie Hall. Ahí se produce una manera de contar distinta. Annie Hall está contada como Manhattan, como esta. Empiezan a contar de otra manera. Parece ser que el problema y todos estos cambios que pasa también con la Nouvelle Vague vienen del montaje. Él se encuentra con un material en Annie Hall muy grande. La historia no era la que nosotros hemos visto luego a película terminada, sino que como además todo lo que tiene es tan bueno, todas las escenas tienen tanto talento, todas son tan divertidas, todas son tan brillantes, él llegaba y decía, bueno, esta la pondremos aquí, pero ya veremos. No, ahora va esta. Y entonces hace una manera de contar que, como decís vosotros, los flashbacks no solo están dándote información, sino que te hacen progresar, porque conoces mucho más de la historia. Eso, él es el único que lo ha descubierto. De la misma manera que a lo mejor Godard quita las sobreimpresiones, los encadenados, no es necesario ya que un señor salga de casa, baje la escalera y le vea
sale por la calle, sino que él cortaba. Aquí hay una manera de contar en mosaico que es maravillosa, en puzzle. Y entonces esa manera de contar nunca la ha tenido Bergman. En Interiores está contado todavía de una manera más tradicional, pero aquí no, aquí rompe. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tú decías, ¿y por qué gusta? Porque la gente está preparada ya para entender eso. Está preparada, absolutamente. No hay ningún problema, se sigue, puedes ir atrás, puedes buscar un antecedente. ¿Cuál ha sido la vida de Woody Allen hace un año? ¿Cómo fue la historia de amor? Y está clarísimo, yo creo. Pero también por una razón, yo creo que Antonio ha dado en la diana, como siempre. Yo creo que es que Woody Allen es un personaje que nos es muy, muy entrañable porque es muy cercano. Porque las cosas que le pasan en la película nos han pasado a nosotros. Claro. Son cosas de nuestra época, de nuestro tiempo, claro, de nuestra sociedad. Y ahora quiero incidir en otra cosa. El montaje que hace de la banda musical es extraordinario. Sí. Y es nuestra música. Por eso yo creo que nos sentimos más emocionados, porque es la música de toda una generación. Hay un momento a mí me parece esplendoroso, que es uno de los momentos en los que Lloyd Nolan se pone al piano y toca, y la cámara sube y se ve a Mia Farrow. Es justo cuando ha ido a ver cómo consigue apaciguar la pelea entre sus padres, la cámara sube y empieza a sonar ese jazz extraordinario. Y el plano siguiente es su hermana paseando junto al mar, que hay un juego de emoción tan grande que tú has oído esa música muchas veces con esos mismos sentimientos. Claro. Totalmente. Bueno, yo voy a romper una lanza más respecto a la uniformidad de los argumentos, para entendernos, o de las situaciones del mejor Allen, que ya empecé oponiéndome, o por lo menos tratando de precisar. No vamos a hablar, porque ya se han aludido a las historias bergmanianas de Allen, en que él no sale y que se pone realmente como su maestro en un plano con más barba, para entenderlo. Pero hay dos películas que a mí me gustan mucho, que se llaman Zelig y que se llama ¿cómo es? Noche y Niebla, o esa es la de Resnais. No, se llama así. Noche y Niebla. Sombras y Nieblas. Noche y Niebla es la que rueda en blanco y negro. Noche y Niebla, que es esa especie de raro homenaje al expresionismo alemán, a Fellini y a Orson Welles posiblemente, que a mí me gusta mucho, seguramente a Miguel le parecerá un fracaso. Yo creo que el mayor homenaje a Fellini es Stargate Memories, ¿no? Sí, la del vagón de tren, a mí no me gusta nada. Pero a mí Zelig y la de Noches y Nieblas me parecen dos películas experimentales, frustradas o no, cada uno puede pensar lo que puede, pero que no se queda ahí, que no se queda en su... Realmente lo que pasa es que nos gusta más el Allen de las calles de Nueva York, con sus neuras y con sus parejas. Es que yo creo que hay dos Woody Allen. Y aquí tenemos sentado una persona que eres tú, José Luis, que lo vas a entender perfectamente porque tú eres exactamente lo mismo en el sentido que voy a decir. Es que tenemos un cineasta que es cineasta y cinéfilo. Y en la medida en que es cinéfilo no le salen bien las películas, no nos gustan porque de alguna manera se parecen a otras películas. Y cuando es cineasta, cuando le sale de dentro la historia, por lo menos a mí, es cuando realmente sus películas me gustan más. Yo creo que en esta película él es no solamente cinéfilo, porque ya lo hemos mencionado, hace homenajes, sino es que es un cineasta extraordinario de cómo narra una situación. Tú has mencionado una, como eres el que más sabe y el que está el primero y el que se sienta en el centro, ya nos la robaste a todos, que es la escena de las tres hermanas, la comida, que es formidable, cómo está rodado en tres travelling circulares. Pero voy a poner un ejemplo muy sencillo de cómo en un solo plano consigue dar fortaleza a lo que está sucediendo. Cuando la madre le está contando las miserias de su matrimonio, sentada en el filo de una silla, intentando como queriendo levantarse, pero no levantándose ante la superioridad moral y la fortaleza de la hija. A mí me parece que eso es de una puesta en escena extraordinaria. La cámara lejos, la puerta casi entornada, y hablando de puertas entornadas, cuando Elliot y Hannah tienen como una pequeña discusión en el dormitorio, también la puerta está entornada, la cámara queda fuera y tú te quedas como observando algo al que te han dado permiso para entrar y verlo.
mí me parece que eso es es muy de Lubitsch, esas ausencias, esas son muy de Lubitsch. Los off, esos donde la gente sale de cuadro, pero sigue la misma sensación. Eso le pasa cuando está con el doctor. Se aprecia una ¿Pero tú crees que hay esa diferencia entre cineasta y cinéfilo? Sí, claro, o hombre, no? él es un gran cinéfilo y siempre está hablando de que le gustaría hacer una película como El ladrón de bicicletas o que le gustaría hacer una Pero eso película también lo como dices las tú que de le cuando en gustan. cuando. Pero hombre, yo creo que a todos los que nos gusta el cine. Lo que pasa que en esta película yo, por las razones que sean, no sé, como tú hablabas antes de la biografía personal en ese momento, es una película llena de emoción, está temblando de emoción, porque habláis del plano primero con el que empieza, pero ese final cuando le dice que estoy embarazada, es impresionante. La emoción y la carga que tiene ese plano, que hace un fundido en negro y acaba la película. Ese es un plano de una emoción de los que yo creo que él estará muy orgulloso, porque es un plano redondo. Es maravilloso, pero es que además voy a incidir en ese plano por una razón. Porque en ese final, en ese momento, es como si Woody Allen, que ha estado haciendo trucos delante de nosotros, sacándose cartas de la manga de brillantez, se quitara la chaqueta, se arremangara y le dice al espectador: qué buena historia esta para un guión. Una hermana, un señor se casa con una hermana y termina casándose con otra. Con la otra. Dice, a ver quién mejora esto. Y ella le responde, estoy embarazada. O sea que es un doble juego. Como guionista, como... Y hay una cosa que, por ejemplo, es verdad. cómo en esta película utiliza todos los medios disponibles al mismo tiempo y muy integrados. Dice que en otras películas suyas todas tienen muy buenas canciones y muy buena música, pero otras veces parece que están metidas simplemente porque le gustan. Y aquí, de repente, está haciendo también avanzar la historia con las canciones que elige. Es decir, si tú te fijas en las letras de las canciones que canta, por ejemplo, o Bobby Short en la escena en la que interviene, o Lloyd Nolan cuando está tocando ahí dentro de la casa, siempre es como un comentario en la escena, de las cuales quizás la más clara es el utilizar Bewitched, Bothered and Bewildered en el momento inicial se descubre el enamoramiento de Michael Caine hacia Barbara Hershey, y que es una descripción perfecta y completa del estado en el que está. O sea, es fascinado, hechizado, preocupado y desconcertado. Es prácticamente todo lo que está en ese momento. ¿Y por qué en ese momento? Pues yo creo que está utilizando eso, como está utilizando esa especie de división en capítulos que logra con rótulos que parecen del cine mudo, que de alguna forma son como esos capítulos antiguos de las novelas que describen un poco lo que va a ocurrir en este capítulo, que además esa fragmentación le sirve para que sea claros todos los cambios y todas las transiciones de los puntos de vista y que no te pierdas nunca absolutamente. Yo creo que ha conseguido mezclar, digamos, la complejidad y la innovación narrativa con un grado de claridad y de transparencia que es realmente excepcional. De todas maneras, casi todas las películas de Allen de la época madura y entera y cuajada, las músicas son excepcionales. Es decir, es raro que esté fuera la música de la situación que está contando, porque es de una pericia cinematográfica y de una pericia musical absoluta. Acordaos el reportaje que pusieron sobre él tocando el clarinete, y realmente, como viejo aficionado al jazz, me parece que toca muy bien el clarinete Allen. Bueno, la división en capítulos, eso sí es de origen godardiano. Eso pudiera ser, esa fragmentación, no la usó, por supuesto. Sí, pero no está usada de la misma manera. Pero no la usa de la misma manera. Pero pudiera ser restos de... Hay una cosa muy interesante en Woody Allen, y como casi todos los grandes autores, que no solamente él es inteligente, sino que hace la presunción de que el espectador también lo es. Entonces, esa presunción es muy de agradecer cuando uno no es tan inteligente como el señor que está haciendo la película. Hay un momento que se ve muy claro, que es cuando Holly hace la audición, y Holly canta, y a ti te parece que canta, pero de repente corta, sube la siguiente y dice, qué barbaridad, esta sí que canta. Donde él te está dando al contar más bonita, una participación en lo que es una secuencia, es una escena preciosa. Me gusta tanto que aguanta el plano para que siga cantando y mete la música en los planos de las calles. En ese sentido, Allen es como Mankiewicz, o sea, escribiendo siempre para personas inteligentes y con un nivel muy alto. Sí, algún parentesco con Mankiewicz tiene también. Hombre, son dos grandes dialoguistas, además. Los diálogos de él son fantásticos, nunca suenan añadidos. Y luego la fascinación por Europa, y ese cierto altivez que pueda tener Woody Allen respecto a la tradición de su propio país, bueno, pues es muy americana del norte y del sur.
acordar de Henry James o acordar de Borges. Es decir, una de las características más notables de ser un americano es que se pasan de fascinación europea. Entonces, esto en Henry James está claro, o en Eliot, en la literatura, y desde luego en Borges clarísimamente, y hablo de primeras figuras absolutas. Cuando recomiendo a un poeta norteamericano. Claro, es decir, Allen participa de esa especie de fascinación ante una cultura riquísima que es la europea frente a una tradición pues corta, si no bárbara, por lo menos corta, como es la de las dos Américas, del norte y del sur. Luego lo que ocurre es que en estas películas y en las que siguieron, por eso lo decía yo al principio, y me vais a permitir que lo repita, encuentra el equilibrio entre su europeísmo y su manera de ser neoyorquino, sino norteamericano. ¿Sabes lo que yo creo que ocurre con esta película? Que ha unido, como nunca lo había hecho antes y como es muy difícil que vuelva a ocurrir, el drama y la comedia. Exacto. Y la ha unido de una manera que ha creado un nuevo género. Exacto. Que no es ni drama ni comedia, pero que está unido el drama y la comedia. O sea, eso es muy difícil de conseguir. Yo creo que eso es por una razón que Antonio le ha apuntado antes, pero de pasada. Yo creo que la película lo que más nos gusta, o por lo menos no quiero hablar en plural, lo que a mí más me gusta de la película es la madurez con la que está tratado como un adulto el tema del amor. El escepticismo con el que está tratado todo, como desde fuera. No con la pasión de la juventud, sino está tratado con madurez. Si ¿Cómo están el escepticismo piadoso de la mirada? Exactamente. Hay piedad. Hay mucha piedad. Es una mirada cervantina. Yo diría que es escepticismo piadoso y también entusiasta, porque también yo creo que es una de las descripciones de un enamoramiento mejores que he visto en una película. Sí, pero hay una frase preciosa en la que él, en el último día de Acción de Gracias, dice, ya me dijo Lee que yo quería mucho, yo estaba muy enamorado de Hannah y no me daba cuenta. Eso es de una madurez enorme, el aceptar, el decir eso, es decir, uno puede enamorarse de su cuñada y al mismo tiempo querer a su mujer y no haberse dado cuenta de lo mucho que quería a su mujer. Yo creo que eso se necesita ser un adulto para entenderlo. Sí, exacto, mucha experiencia de la vida, mucha experiencia vital. No, hay un elemento claro que es que no solo ha aprendido a hacer cine, sino también ha adquirido madurez. Acordaos lo que decía en una de sus últimas películas, que era la tragedia, comedia más tiempo. No, la comedia, ¿qué es la comedia? Decía tragedia más tiempo. Eso es la comedia, es una definición asombrosa. Y como viejo devoto del jazz tengo que señalar, y yo creo que por casualidad, cuando está con la Holly en la tienda de jazz, ahí están dialogando, pero no sé si os fijasteis, yo sí, porque iba viendo, y la conozco y todas esas cosas, y lo he visto otra vez hoy, que sale Tete Montoliu en el plano absoluto. Que yo me sentí muy feliz porque Tete Montoliu pues, sí, pero yo creo que ahí estaba siguiendo el orden alfabético que seguía la clasificación. Y entonces se paró todo exactamente en Tete Montoliu, y como está muy cerca la cámara del Tete Montoliu, el Tete Montoliu está allí presente, y a mí me dio mucha alegría. Porque sale gente se ve bien el nombre de gente muy rara, y algunos que no le deben gustar mucho a Woody Allen, que es más bien tradicional. Ahora saca y pone jazz y empieza a hacer el recorrido con la cámara. Hace su propaganda. Hace su propaganda de su compre usted discos de jazz. Si no produce envidia desde el punto de vista de lo que yo por lo menos siempre lo he sentido respecto al cine español, con la naturalidad con la que se hacen, como hacen los franceses, de otra manera, se hacen citas, y cómo la cultura es algo habitual y normal, y cómo esta chica en esa escena de los discos ha comprado el Don Juan de Mozart, y todo eso lo hacen con absoluta naturalidad, sin parecer que se es pedante, y si se recomienda un libro de Camus, sin impostación. Exactamente. Sí, se van a la ópera. Y una cosa que hace muy bien Woody Allen es citar poetas, cosa que hace muy a menudo, a veces de una manera patente, como en este caso, que se ve muy bien, y además que están sacando y buscando libros en la librería y esto, pero otras veces sin citarlo para nada, como en Celebrity, pues hay una cita muy encubierta. Ya he visto un homenaje a Buñuel en Celebrity. Ya he visto que habla de ese oscuro objeto del deseo. Sí, no sé, pero hay un momento en el que cita un verso de Eliot, que ya he leído en algún sitio, que le han elogiado la frase como si fuera inventor suyo, y ahí no está citado.
Pero bueno, ese tipo de... Yo creo que los integra muy bien y no hace, digamos, alardes culturales en ese sentido, sino que los integra realmente muy bien y en dosis, digamos, no llamativas. Antes decías tú con respecto a Godard, eso lo hace en dosis gigantescas y acumulativas, y él lo hace integrado dentro de los diálogos, no lo convierte en citas, sino es alguien que como personaje le dice, oye, mira qué verso tan bonito, y a mí me parece especialmente conmovedor. Pero que no son personajes especialmente intelectuales. Que es lo No, que no hace quiero falta decir. que sean particularmente... Es la comedia humana, es el nuevo la historia de amor entre ellos escritor. dos, con el libro de poemas, con ese final tan bonito, donde ella ha leído el poema y él está recordando el poema, es de una fuerza, y ninguno de los dos es un intelectual, que nadie ha dicho que ninguno de los dos sea un intelectual. Es decir, la poesía forma parte de la vida. Y como la como música. tal, exactamente, como la música. Igual que la música, que eso es una fascinación que él ha tenido a lo largo de toda su carrera. Y no solo ya, pero lo que tú hablabas de que es normal. Oye, él habla y dice, deja de ir a la ópera. Deja de ir, o sale la ópera, o saca un palco del Metropolitan. Sí, cuando dice, usted tiene un fallo en la alta frecuencia. El zumo de la cultura de su tiempo lo coge entero, la arquitectura, la música. Bueno, y ese elemento que parece muy importante, estos son los instrumentos que alguien ha creado y que ayudan a vivir y a soportar la vida. O sea, yo creo que él tiene ese factor que lo dice muy claro en varias películas suyas. En una secuencia, Miguel, de no sé cuánto. Gracias a... Dice, está tumbado en el diván y dice, eso era ¿por qué merece vivir? Pues por un solo de Armstrong, por un verso de Elliot. Potatoes Heads de Louis Armstrong, por las peras y las manzanas de Renoir, por oír a Sinatra. Manhattan. Eso era en Manhattan. Sí, y eso es verdad, y ese es un credo suyo que lo ha mantenido en todas las películas. Eso no existía hasta que lo hizo Woody Allen. Y es verdad, realmente a la mayoría es algo que nos ayuda. ¿Por qué merece la pena? Por Groucho Marx. Merece la pena vivir, el Potatoes Head de Louis Armstrong, el segundo movimiento de la Sinfonía Júpiter, es lo que decía, y por la cara de Tracy, decía, que es la chica, por la sonrisa de Tracy. Es una película que era todavía más escéptico que en esta, porque al final cuando le decía a la chica, pero hay que creer en la gente, y él miraba con una cara diciendo, ¿por qué? Pero aquí sí, aquí con ese final fantástico en donde además él está continuamente diciendo, bueno, pero ¿qué pasa? Pero Dios existe y no existe, ¿qué ocurre con él? Claro, como dice el padre, dice, ¿cómo voy a saber por qué existieron los nazis si no sé abrir el agua? ¿Cómo voy a saber por qué existieron si ni siquiera sé cómo funciona? ¿Cómo funciona la verdad? Esos están llenos, eso es su viejo oficio del vodevil y de colocar los chistes en los mejores momentos. Bueno, a ver, di tu plano favorito, que hay muchos en esta película. Muchos, al margen de la escena de las tres, al margen de la escena de las tres. A mí me gusta mucho toda la secuencia, no un plano, toda la secuencia de cuando él se hace el encontradizo que se termina en la librería de viejo. A mí eso me parece maravilloso. ¿Y tú qué haces aquí? Tú vives por aquí. Todo ese juego del amor y me parece maravilloso también la segunda vez, cuando le da el beso y él intenta hacer una llamada y ella baja al mismo tiempo. Toda esa secuencia me parece prodigiosa, extraordinaria. Chekhov no podía coger eso, las llamadas de teléfono en la nocturnidad, porque no existía el teléfono. Pero sí la alevosía. Pero claro, eso sí. Bueno, ¿y tu plano? A ver. Bueno, mi plano es cuando está Ana en casa de sus padres y en una parte está viendo las viejas fotos cuando ellos eran jóvenes y querían triunfar en su bar, en el vodevil, y evidentemente han fracasado. Y entonces dice unas frases maravillosas con la cámara barriendo lentamente las fotos antiguas que a mí me conmovió. Pero sobre todo porque son ellos. Me conmueve tremendamente, claro. Que era la mujer de Tarzán. Estaban llenos de ilusión, querían conseguirlo todo y en esto han quedado. Sobre todo porque la hemos visto a Jane. Claro. Y luego la vemos ahí. Claro. Igual que Joey Nolan, debió ser lo último que hizo antes de morir. Es la última película que hizo. Claro. Se murió antes de que se estrenara. O sea que... Aparte había homenajes a las viejas carreras de estos. No, hay elementos de uso personal, por ejemplo, eso de que Hannah sea un grupo de hermanas, eran 7 hermanos, los hijos de John Farrow y de Maureen O'Sullivan. Igual que está usando a su propia madre, ¿no? O sea, esos son... Bueno, tu plano, Miguel. Pues mi plano, dado que además ya te has comido 2 secuencias largas tú, que ya es comerse, y por no citar tampoco pues eso, la escena del Sheraton, que me parece maravillosa, entre Michael Caine y Barbara Hershey, que es muy larga para citarla,
Yo me quedaría con el primer plano el primer plano que se ve de Bárbara Hershey justo cuando diga, oh Dios, qué hermosa es. Eso yo creo que es uno de los planos que está ya radiante y que ya pone en marcha toda la película realmente. Pues hay un plano muy bonito que a mí me encanta, además del principio y del final, que es el Hotel San Regis, donde han quedado ellos su primera cita de adúlteros, y entonces la lleva hacia la ventana. Quiero que pienses mal. Están los dos recortados en silueta. Cuando se abrazan, se abrazan y empieza esa aventura. Ese es un plano de una elegancia. Plano que has mencionado tú antes, cuando ella está a la orilla del río, es que hay miles de esos, ¿no? Pero es que es una película que cada secuencia tiene además como un antecedente y tú sabes que va a haber un consecuente. Eso es muy difícil, está muy tensada toda la película a nivel de estructura. Yo no sé si eso lo hace él también en el montaje, ¿no? Porque todas las películas nos dan a entender que es un montador maravilloso. Las películas de Woody Allen, esta de Celebrity, es prodigiosa, como está engarzada toda la película. Pero yo tengo la sensación de que eso lo escribe antes, de todas maneras. Yo creo que son películas muy escritas. Bueno, ajustará y afinará en el montaje y alguna vez a lo mejor retira cosas, pero a mí siempre me da la sensación de que eso está escrito y casi escrito como quien escribe una novela. Sí, eso debe ser una manera de escribir. Yo creo que Woody Allen es un magnífico escritor. Claro. Sus libros son estupendos. En sus libros, además, de alguna manera, por ejemplo, Sin plumas, sí, se ve que son historias que ha desechado para el cine y notas por qué las ha desechado y dónde está el vacío de la historia. Yo creo que es un gran escritor y en este caso...